Bueno, yo reitero las gracias a los ponentes y también a Usío, que nos ha dejado este magnífico plató. Buen amigo Usío, y en realidad quien ha organizado todo fenomenal es María, que está por ahí liadísima, así que gracias a ti también, María. Esta primera mesa va, o sea, lo que hemos tratado de hacer en este encuentro es condensar los 4 temas más acuciantes de los jóvenes. Creemos que hay una cuestión generacional en la forma de encarar todos esos. Y bueno, pues hemos traído voces pues de todo tipo, como podréis comprobar. Presento brevemente a los ponentes. Santiago Armesilla es politólogo y doctor en economía, escritor, investigador, docente. La verdad es que necesitas poca presentación. Y luego, rector del Instituto Beatriz Galindo, La Latina, y secretario general de la Asociación Cultural Vanguardia Española. Manuel Llamas es periodista, analista económico, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, ha trabajado en un montón de medios, ha sido viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, y bueno, ahora dirige el Instituto Juan de Mariana y es periodista en Libre Mercado. Bueno, y tienes un programa con mucho éxito en B1 Media, Economía en Llamas, nos gusta mucho. Y el último, Pedro Lecanda, que es escritor, jurista, sobre todo un tipo inteligente, y ahora mismo ejerce como investigador en el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Y también es columnista en El Español, ¿no? Sigues manteniendo. Bueno, pues entonces, este primer tema es el mercado laboral. Yo no voy a, o sea, mi papel aquí es solamente que hablen ellos y ordenar un poco la conversación en caso de que necesite ser ordenada, pero por soltar aquí un poco a la pista 2 datos que conocemos todos de sobra. La tasa de desempleo juvenil en España es dramática. En 2024 fuimos la segunda más alta de la UE y el 35% de los menores de 30 años tienen empleos temporales. Entonces, bueno, los hemos traído aquí no a que encontréis la solución ni la cura al cáncer, sino a que digáis cómo veis vosotros el problema y escuchar. No sé quién quiere empezar. Quien tú quieras. Yo. Bueno, lo primero, buenos días, gracias por la invitación. Estábamos comentando antes que es un poco extraño que digan aquí hablan los jóvenes cuando nosotros ya somos bien jóvenes. Creo que es la categoría que más nos pega. Estamos ya o rozando, superando la cuarentena. Y entonces. Yo me conservo muy mal, pero tengo 29 años. Ah, ostras. Bueno, pues nada. Cada uno lleva la vida con la intensidad que necesita. No pasa nada. No pasa nada. En todo caso, claro, es un poco contradictorio. Voy a hacer una crítica un poco al título del evento, si queréis. Es un poco contradictorio decir hablan los jóvenes y que estemos nosotros hablando aquí, no porque no tengamos los tres un espíritu joven o porque no lo seamos, sino porque cuando construyes un país, cuando construyes una nación, que se construye tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo, siempre lo haces partiendo de cosas que ha habido antes. Partes de la historia, partes de los elementos que tienes y con ellos trabajas en la medida de lo posible. Y por tanto, cuando construyes un país, cuando construyes España, no solo la construyes para los que se interpretan como jóvenes, no sé si a sí mismos o por estadística o por cuestiones sociológicas, etcétera, sino que lo construyes para los mayores y también para los que están por venir, para los no nacidos y para los niños, por supuesto. Con lo cual, la construcción de cualquier tipo de sociedad, de cualquier tipo de comunidad política, siempre implica a varias generaciones. En este sentido, yo creo que hay que repensar este tipo de títulos, porque yo sé que llaman mucho a las juventudes de ciertos partidos políticos, pero en el fondo esos jóvenes de esos partidos al final tienen que ser los dirigentes mayores talluditos de ese mismo partido por el porvenir. Así que valga esta primera crítica semántica, si se quiere, al título para empezar a hablar. Yo creo que los datos son dramáticos, yo creo que en esto estamos los tres de acuerdo. Ahora la cuestión es ver cuáles son las causas. Yo por método, los que me conozcan un poco mi trayectoria, lo que hago en mi canal de YouTube y lo que escribo, que veo algunos por aquí, pues sabrán que parto de tres dialécticas, pues entiendo que en esas tres dialécticas se conforma lo que es el empleo juvenil, el empleo no solo juvenil, sino también maduro, y, por supuesto, la situación de España o el ingreso de España en eso que los economistas del siglo XVIII, incluso XIX, llamaban división internacional del trabajo. Y tiene que ver con la triple dialéctica de clases, de estados y de imperios. Va a ser inevitable, por mi parte, que hable de geopolítica a la hora de entender por qué tenemos esta situación a nivel de empleo, a nivel de productividad y, al mismo tiempo, a nivel
de inserción de España como nación, como Estado-nación, en el conjunto de las naciones soberanas que tenemos. Creo que eso es importante también tenerlo en perspectiva, porque ningún proyecto político se puede desarrollar y aplicar e implantar sin entender cuál es el papel de España en el mundo y el papel que algunos han querido que España tenga en el mundo. Dicho lo cual, es muy difícil que haya una óptima empleabilidad en un país cuando tenemos un problema a la hora de generar y mantener empresas. A algunos les va a sorprender lo que voy a decir, pero yo soy partidario de la libre iniciativa empresarial. El problema es que esa libre iniciativa empresarial siempre tiene fecha de caducidad. Yo hace años hice un máster donde me especialicé en formación y orientación laboral, y la media de duración de las empresas pequeñas en España no ha cambiado mucho con respecto a hace 10 o 15 años. 3, 4, como mucho 7 años es el tiempo que dura cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio en España. No ya solo hay problemas para emprender, o sea, es decir, para un emprendedor que es un señor que quiere ser empresario pero no tiene un duro. Y entonces es diferente del empresario en sí. Y claro, cuando consigue un crédito, cuando consigue cualquier tipo de préstamo, lo que sea familiar o sea bancario, esa persona siempre va a tener muchas dificultades para desarrollar su negocio por un montón de factores, que pueden ser también de gestión interna como de gestión externa y de coyuntura. Es muy difícil que en un país se pueda desarrollar una empleabilidad estable cuando las empresas duran tan poco tiempo. Y con empresas no me refiero solo a empresas grandes, sino a cualquier tipo de negocio. Curiosamente, es todo lo contrario a lo que pasa en un país como la República Popular China, donde también existe una enorme libre iniciativa empresarial. Lo que pasa es que luego las empresas pequeñas, cuando empiezan a crecer, son cooptadas por el Estado para convertirse en proyectos y planes de programas a futuro de su economía planificada. Diciendo además que toda economía es economía planificada, desde la economía doméstica. Nuestras madres han planificado la economía del hogar, nuestros padres también, y todas las empresas planifican su economía, corto, medio, largo plazo, dependiendo de su escala. Al mismo tiempo tenemos otro problema, y es que hay una excesiva y cada vez mayor, sobre todo a partir de la democracia, creo que hay que decirlo, terciarización del modelo económico español. Estamos muy especializados en el sector servicios, eso en principio no es malo, es bueno que vengan turistas a España, es bueno que tengamos una buena empresa hostelera, un buen conjunto de empresas hosteleras, y es bueno que tengamos unas buenas ofertas de ocio. Quizás sea discutible el modelo de ocio que llega y el modelo de gente que llega a consumir ocio en España. O sea, yo creo que cualquiera que haya estado en Lloret del Mar, Benidorm o Torrevieja sabrá lo que es eso, ¿no? De esa especie de inmigrantes temporales que son los turistas y que llegan a nuestras costas. No entiendo la risa. Ya van 2 risas hoy. Bueno, la cuestión es que un país sin industria pesada, sin industria potente, es muy difícil que se pueda mantener como una economía potente, aun cuando ese país haya tenido una industria potente en el pasado. Un ejemplo claro que se está viendo, siempre teniendo en cuenta la escala a la que esto se da, son los Estados Unidos de Norteamérica. Yo digo de paso que me niego a decir Estados Unidos de América porque América es un continente y se han apropiado del nombre del continente, y creo que como hispanos españoles que somos hay que disputar ese nombre también, ¿no? Porque América también la construimos nosotros en el pasado. El problema es que en el momento en que a partir de los años, incipientemente los 70, pero sobre todo en los 80 y los 90, Estados Unidos empezó a llevar sus fábricas al sudeste asiático, eso ha llevado un cierto problema a la economía estadounidense, que se ha visto incapaz de competir con lo que se está convirtiendo cada vez más el centro del mundo, que no es solo la República Popular China, sino que es todo el Asia Oriental, es decir, Singapur, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, que se va a convertir en un país tremendamente importante en este siglo por un montón de factores. Y estos países han sabido realizar pues, una suerte de economía que ha protegido su industria al mismo tiempo que ha ampliado mercados. Un modelo que fue muy parecido al que hizo el Imperio Británico en su día, o el que hizo incluso Estados Unidos a partir de Alexander Hamilton, y todo eso ha conllevado que Estados Unidos haya perdido fuelle y ahora Donald Trump lo quiere recuperar, evidentemente con todas las polémicas que lleva este intento de recuperación de la industria nacional estadounidense, porque este hombre lleva solo un mes, ya la está liando parda y le quedan todavía casi 4 años. O sea, no nos vamos a aburrir con la gestión de Donald Trump. Y en tercer lugar,
Y conectado con las dos cosas que he dicho anteriormente, y ya cierro para que mis compañeros puedan ellos intervenir. Cuando en España, a partir del gobierno del PSOE, del llamado Partido Socialista Obrero Español, que yo preferiría llamarlo Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera, creo que no le descubro a nadie el Mediterráneo cuando afirmo que el PSOE, el de Suresnes, no el de Pablo Iglesias primero, porque hay un segundo, fue impulsado, que no creado, fue impulsado en su transformación en el Congreso de Suresnes del 74, primero por la socialdemocracia alemana, por la Fundación Friedrich Ebert y después por la CIA, para poder desarrollar eso que ellos necesitaban desde Alemania y de Estados Unidos para meter a España en la División Internacional del Trabajo en un país de servicios. Teníamos una industria tremendamente potente, construida durante los años de la dictadura franquista, el periodo de mayor crecimiento histórico de la historia de España, y después llegó el PSOE y en el año 82-83, aunque este proceso llegó de antes, empezó a liberalizar y vender empresas estatales y mixtas que habían construido esa gran industria, en ese proceso de economía proteccionista a gran escala. En ese momento España, viviendo de la inercia del franquismo, poco a poco, sobre todo a partir de los años 90, empezó a perder fuelle y con la excusa de que esas empresas eran deficitarias, y las empresas muchas veces se hacen deficitarias colocando a inútiles en su gestión para justificar su privatización, pues acabó ocurriendo lo que ha ocurrido. Y es que España empezó a perder fuelle a nivel económico. No estoy diciendo que todas las empresas públicas sean buenas per se, hay empresas privadas que funcionan muy bien, pero la inmensa mayoría de empresas privadas que surgen en la historia acaban quebrando o desapareciendo. La cuestión es, ¿cómo diantres se puede generar una economía competitiva? ¿Cómo diantres se puede hacer patria si te subordinas no ya solo a intereses extranjeros que tratan de destruir tu tejido y tu músculo industrial, sino al mismo tiempo cuando te subordinas a ideas impulsadas curiosamente por la socialdemocracia de nuevo cuño que empezó con Willy Brandt, que acaba pues convirtiendo a España en un país de segunda o de tercera a nivel económico. Y lo económico está conectado con lo político, está conectado con lo diplomático, está conectado con el poder duro y con el poder blando y con un montón de cuestiones. El tema es que la reflexión sobre por qué tenemos una tasa de paro tan alta entre los jóvenes, que habría que ver dónde empieza y acaba el joven, eso puede ser también interesante de determinar. No, lo digo porque es como el calvo cuando termina de lavarse la cara, pues esto es igual. O sea, el joven cuando nace, cuando desaparece el joven. Pues esto es interesante tenerlo en cuenta. La cuestión es, sin un proyecto de industrialización que incluso cuente con participación privada en ese proyecto y que sea a largo plazo, es decir, que no mire para 4 o 8 años, sino incluso para más de 20 o 30, es imposible que haya una empleabilidad potente en un país y es imposible que las empresas duren mucho más tiempo de lo que duran. Por lo cual, yo invito a la reflexión, sin extenderme más en ello, porque creo que se van a tocar otros temas a medida que vayamos hablando, porque si no conectamos el empleo con la economía política, pero también con la política económica, las políticas económicas que ha habido, con el modelo educativo que se tiene también, con el modelo de formación profesional que se tiene. Yo os cuento una cosa, yo en el máster de formación y orientación laboral, yo sabía cómo se hacía una nómina, pero no sabía cómo se hacía una liquidación. Nos enseñaron las dos cosas. Es muy grave que en el sistema educativo español solo se ve cómo se hace una nómina, cómo se lee y se hace una nómina y cómo se lee y se hace una liquidación en FP. Y que en cambio en bachillerato eso no se enseñe ni en la universidad. A mí me parecería muy potente y muy necesario que eso se enseñara en todos los cursos y rangos educativos españoles, incluida la universidad, porque los universitarios, en teoría, van a ser nuevos trabajadores. Pero lo dicho, es imposible conectar el empleo, o sea, es imposible relanzar el empleo en un país a los jóvenes si no se conecta con la economía política, con la política económica, con la geopolítica, con la diplomacia y con planes y programas que lleguen a largo plazo. El problema, y aquí voy a decir la polémica, es que es muy difícil en una democracia liberal establecer planes y programas a largo plazo cuando cada 4 u 8 años el partido que llega cambia radicalmente todo, cambia el sistema educativo y etcétera, porque de los años 70 tenemos un
un mare magnum de modelos educativos terribles que ninguno ha impulsado realmente yo qué sé, la capacidad de comprensión de ciertos conceptos básicos que tiene la ciudadanía. Y por eso vemos un salto entre los mal llamados boomers, que es un término peyorativo, los millennials, que se supone que somos Manuel y yo, los Z, que eres tú, Ni idea. o lo que sea, y bueno, y no sé qué más generaciones hay. Entonces, yo invito a la reflexión, no porque esté criticando la democracia en sí, sino simplemente porque si no se piensa en largo plazo, es imposible concretar qué hacer en el corto plazo. Y ahí acabo de momento. Manu, ¿quieres poner tú el...? Sí, bueno, a ver, yo creo que vamos a coincidir los tres perfectamente en el hecho de cuál es el problema. O sea, el problema es evidente para todos, ¿no? Solo hay que fijarse en los datos. España lidera la tasa de paro no solo a nivel de la Unión Europea, tenemos la mayor tasa de paro de la OCDE, del mundo desarrollado. Hasta hace pocos años nos superaba Grecia y durante un periodo breve de tiempo nos superó Letonia, pero en medio de una crisis financiera absolutamente colosal. Ahora encabezamos la tasa de desempleo y esto no es algo coyuntural, no es algo puntual. La tasa media de paro en España durante los últimos 40 años, bajo la democracia, ronda el 14%. Por lo tanto, es un problema que no viene de ahora, sino que viene de lejos. La tasa de desempleo entre los jóvenes es también de las más altas del mundo, con una tasa ahora superior al 30%. Y eso que se han maquillado las cifras, porque claro, esto de que no se llame parado a un fijo discontinuo, lo que se ha cambiado es el término. Antes había contratos temporales y cuando acababa tu contrato te ibas al paro y contabilizabas oficialmente como parado. Ahora contabilizas como fijo discontinuo en paro. O sea, en inactivo, pero en realidad estás en paro. Entonces, eso es lo que ha logrado maquillar hasta cierto punto las cifras de empleabilidad temporal y hasta cierto punto la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Pero ese es un primer problema. Tasa de paro, por lo tanto, muy elevada. Luego está el problema de la precariedad, que no hay trabajo estable, y eso a su vez tiene graves repercusiones para el horizonte vital, para el proyecto de vida de muchos jóvenes. No por casualidad estamos viendo que la tasa de emancipación entre los jóvenes se está retrasando. Por decirlo de forma llana, los jóvenes se quedan más tiempo viviendo en casa de sus papás. ¿Por qué? No por que quieran, sino porque les resulta mucho más complicado independizarse económicamente, especialmente en un contexto que creo que también se va a tratar en una de las mesas con el grave problema de la vivienda que sufre este país. Y luego tenemos un tercer problema, que es evidente para todos, que son los bajos sueldos. Los sueldos en España son relativamente bajos, especialmente entre los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que el problema es evidente cuál es. Y no es de ahora, insisto. Existía antes, hace 20, 30 años, y sigue existiendo hoy. Fijaos hasta qué punto es así que el gobierno del Partido Socialista saca pecho por decir que la tasa de paro está rozando el 11%. Y en su día Zapatero se vanagloriaba de que había logrado reducir la tasa de paro hasta el 7%. Tú le dices esto a un anglosajón o a un europeo del centro o del norte de Europa y se te quedan con cara de alucinados. ¿Cómo que un 7%? Un 7% es una crisis de caballo en cualquier país rico. Y una tasa del 11% es depresión económica en cualquier país rico y desarrollado. Por lo tanto, ese es el problema, es un problema estructural. Ahora, voy a exponer brevemente lo que, desde mi punto de vista, son algunas de las causas también estructurales de ese problema. Y lo voy a resumir en tres aspectos. Tenemos un problema cultural, tenemos un problema regulatorio y tenemos un problema fiscal. En cuanto al problema cultural, en España se desprecia, se ataca y se vilipendia la figura del empresario. Y eso es un problema muy grave, porque el empresario es el que en última instancia contrata y crea empleo a costa de arriesgar su capital. Por lo tanto, a mí también me hace mucha gracia, ¿no?, cuando escucho con orgullo que España es un país de pymes y de autónomos. Y yo me pregunto, eso es una desgracia nacional. No hay ningún motivo de orgullo para sentir satisfacción por el hecho de que la inmensa mayoría de empresas españolas sean empresas que tienen menos de 5 trabajadores.
El 90% de las empresas del tejido productivo español son pymes, pequeñas y medianas empresas. Y luego tenemos una gran cantidad de autónomos, algunos societarios y otros que son simplemente autónomos, profesionales que trabajan por su cuenta. Más de 3 millones de personas. Y eso es una desgracia porque en otros muchos países las empresas no son pymes, o al menos el concepto de pyme es diferente. Aquí se considera pequeña y mediana empresa, pues empresas que tienen menos de 50 trabajadores. 50 trabajadores es una microempresa en cualquier país rico y desarrollado del mundo. El tamaño medio empresarial en España es muy reducido en comparación con el tamaño medio de las empresas. Ya no me voy muy lejos, no me voy a Estados Unidos, me voy a Francia, a Italia, a Alemania, a los países del norte de Europa, donde el tamaño de las empresas es muy superior. Y esto, a su vez, permite que esas mismas empresas puedan ofrecer mayores sueldos, porque está demostrado que a mayor tamaño empresarial, mayor productividad. Las empresas más grandes son las más productivas y las que, por lo tanto, pueden no solo contratar más personal, sino también ofrecer mejores salarios. Por eso también me hace mucha gracia cuando en este país se sube de forma alocada el salario mínimo interprofesional, pensando que eso de alguna forma obliga a subir sueldos a las grandes empresas. A las grandes empresas no les afecta en nada subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, porque el trabajador que menos cobra en una multinacional supera ampliamente esos 1.200 euros brutos al mes. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay un problema cultural. En España se vilipendia, se ataca, se menosprecia la figura del empresario. Yo creo que al empresario lo que hay que hacer es justo lo contrario, encumbrarlo. Los empresarios son los grandes héroes de este país, entre otras cosas porque arriesgan su capital. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque crean empleo, pero muy especialmente porque nos sirven a nosotros. Todos nosotros tomamos decisiones cada una a lo largo de nuestro día de forma absolutamente libre, más o menos irracional, pero libre desde luego, y escogemos pues qué tipo de comida comprar, qué tipo de tabaco fumar, entre diferentes marcas. Las empresas sirven a nuestros intereses. Si sirven bien a nuestros intereses, si satisfacen convenientemente nuestros deseos e intereses, las hacemos millonarias. Al empresario rico. Juan Roche es millonario porque sirve muy bien a millones de españoles que voluntariamente y libremente van a comprar sus productos todos los fines de semana, como yo, por ejemplo, que soy cliente de Mercadona de momento. No sé el día de mañana si cambiaré o no. O como Amancio Ortega. Amancio Ortega es el hombre más rico de España porque tuvo una brillante idea, que fue la de intentar llevar la alta costura que solo veíamos en las pasarelas de París a la calle. Y que cualquier familia de renta media, media-baja, pueda comprar moda de cierto estilo, de cierto diseño, a buen precio o a bajo precio. Y con una logística espectacular consigue adaptarse de forma muy eficiente a los gustos del consumidor. Nos sirve extraordinariamente bien, nosotros le recompensamos. Y al revés, las empresas que nos sirven mal fracasan y quiebran. En eso consiste el capitalismo. El capitalismo consiste en privatizar beneficios y privatizar pérdidas. Eso de rescatar empresas en quiebra, incluidas cajas de ahorros, etcétera, o bancos, es una perversión. Eso no es capitalismo, eso es estatismo, capitalismo de amiguetes, si lo queréis llamar así. Pero ¿cuál es el tema a lo que quiero ir? El problema cultural de fondo es que en España se ataca la figura del empresario. Todavía a día de hoy, en mi época era habitual, cuando yo estudiaba en la universidad, que la inmensa mayoría de mis compañeros entre los jóvenes quisieran ser funcionarios. Y en la actualidad eso todavía persiste, cada vez menos, yo creo, entre los jóvenes de verdad, no nosotros, que tenemos más de 40 años, somos bien jóvenes, pero sí veo entre mucha gente de 20, 25, 30 años, ganas de emprender, ganas de crear una empresa, de innovar, de poner en marcha una startup, etcétera. Y eso lo veo como algo muy positivo. Lo que no veo tan positivo es que desde los poderes públicos o mediáticos se ataca a la empresa. La empresa es mala, el empresario es malo. Concluyo el problema cultural en España con una anécdota, ¿no? que se la escuché en su día, creo que fue a Bertín Osborne en un programa de televisión, pero me llamó mucho la atención, que decía, él conoce bien la cultura estadounidense y decía, la diferencia entre Estados Unidos y España es que una persona pobre que está pidiendo dinero a la puerta de un hotel de lujo ve
que una persona con éxito, con dinero, sale de su coche de alta gama del hotel, entra en el hotel y en Estados Unidos el pobre piensa, algún día seré como tú. Y en España la mentalidad es, algún día serás como yo. Es un problema de envidia. Y eso es algo que es un problema estructural de carácter cultural. El problema regulatorio. El problema regulatorio en el mercado laboral tiene que ver con la intervención en el mercado laboral. ¿Existe el despido libre? Sí. Cualquier empresario tiene la posibilidad de despedir a un trabajador. Lo que no se dice tanto es cuánto cuesta ese despido. Es decir, en España el despido es libre, pero es enormemente costoso. Hay un gran intervencionismo en materia de mercado laboral. Tenemos uno de los mercados laborales más intervenidos del mundo rico y eso explica en gran medida que exista también una elevada tasa de paro, porque un empresario se lo tiene que pensar muy bien antes de contratar a un trabajador, porque si lo despide, le va a tener que indemnizar. Indemnizar con una indemnización muy alta y, por lo tanto, supone un coste adicional. Luego hay una serie de regulaciones muy estrictas en materia sindical. Si tu empresa tiene un determinado tamaño, necesita representación sindical. Hay una serie de normativa muy prolija en materia laboral que limita, hasta cierto punto, de forma bastante sustancial desde mi punto de vista, la libertad de contrato, la libertad a la hora de contratar y de despedir. Con esto, solo un punto. La contratación cara, el hecho de que contratar resulte caro, y aquí incluyo todos los costes laborales, incluido el coste del despido, hace que la creación de empleo resulte cara y resulte costosa. Y eso, lógicamente, mina la posibilidad de hacer contratos más estables y también de contratar más gente y, por lo tanto, reducir la tasa de desempleo. Relacionado con esto también está el sistema de prestaciones públicas, el tema de paro. Claro, la gente no es tonta. A mí no se me ocurriría culpar a los parados de que se mantenga mano sobre mano por tiempo indefinido hasta agotar la prestación. Es lógico que lo hagan, porque el incentivo que establece el sistema es precisamente el de mantenerte el mayor tiempo posible en paro, porque al fin y al cabo, si vas a cobrar una prestación de 1.000 euros por quedarte en casa y la diferencia con eso o la alternativa a eso consiste en trabajar, como dice Santiago, en sector servicios, a lo mejor sector hostelería, ganando 1.500 euros al mes, pero trabajando 40, 45 horas a la semana, pues mucha gente dice, mira, me compensa quedarme en casa y voy a agotar la prestación de paro, que es lo que suele suceder. Eso no pasa en muchos países del mundo, donde te llaman, tú entras en el sistema de paro, de prestaciones, te llaman del servicio, ya sea público o privado, y te dicen, tenemos un empleo para ti. Si no lo aceptas, te penalizan y te quitan una parte, una proporción de tu prestación. Y si te llaman la segunda vez y tampoco la aceptas, te dejan la prestación a la mitad. Y si te llaman una tercera vez y tampoco aceptas el trabajo, directamente te quitan la prestación. Eso supone un incentivo para aquella gente que está en paro, pues lógicamente no solo busque trabajo, sino que lo acepte, que es de lo que se trata, ¿no? Esto no sucede en España y la muestra de ello, o la mayor prueba de ello, es que a pesar de que tenemos más de 3 millones de personas en paro, hay muchos sectores donde falta mano de obra, curiosamente. O sea, hay muchas empresas que no encuentran personal para trabajar. Por lo tanto, problema cultural, problema regulatorio y luego está el problema desde mi punto de vista fiscal. Comenta Santiago, y me parece muy interesante, lo de que se aprenda a hacer una nómina. Yo añadiría una cosa más a enseñar. Y es que los trabajadores sean conscientes de cuál es su sueldo real, porque no lo son. Los trabajadores a día de hoy en España no saben realmente cuánto cobran. ¿Por qué? Porque se oculta una parte de su sueldo en la nómina que no aparece o no aparecen todas, que son las cotizaciones sociales que paga la empresa. Me explico. A la empresa le da exactamente igual quién paga las cotizaciones sociales, si las paga el trabajador, las paga la empresa, la retención del IRPF. El sueldo real del trabajador es lo que la empresa está dispuesto a pagar por ti para tenerte. Por lo tanto, es el coste laboral total, porque a la empresa te puede ofrecer 30.000 euros brutos al año, pero si el coste total, incluyendo cotizaciones sociales, ronda los 45.000, eso es lo que realmente está dispuesto a pagar la empresa por ti. Ese es tu sueldo real.
Entonces, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas, que la gente realmente no es consciente de cuántos impuestos paga. De media, un sueldo medio en España, o un trabajador medio, el 47% de su sueldo real, incluyendo cotizaciones sociales de la empresa, se lo lleva Hacienda, se lo lleva el Estado. Casi la mitad de lo que gana se lo lleva el Estado en 3 impuestos, básicamente, que es el IRPF, son las cotizaciones sociales y es el IVA. O sea, sin incluir otro tipo de impuestos indirectos, especiales, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de que casi la mitad de lo que ganas se lo lleva el Estado. Dicho de otra forma, la mitad del año, hasta el mes de junio aproximadamente, trabajamos para el Estado. Y la gente no es consciente de ello, porque la gente no se pone, y no tiene por qué, ponerse a mirar en detalle su nómina, al igual que la gente normalmente no mira la factura a la luz, entre otras cosas porque es incomprensible. Claro. Es muy difícil de entender. Pero claro, si tu sueldo, la gente lo que se fija es en cuánto ingresa en términos netos en el banco. Y ve la nómina y ve 1.500 euros. Vale, pues eso es ese es mi sueldo. No, no, no. Tu sueldo real supera ampliamente los 2.000 euros. Eso es lo que le cuesta a la empresa tenerte como trabajador. Por lo tanto, yo también incluiría, y creo que sería muy interesante, porque básicamente para despertar y que la gente sea consciente de cuál es su sueldo real y cuánto le cuesta el Estado, los servicios públicos que cuesta el Estado, sería muy interesante incorporar transparencia en ese sentido. Y sería revolucionario, como sucede, por cierto, en algunos países, que el trabajador ingrese el 100% de su sueldo real. El 100% en su cuenta bancaria. Sus 2.500, sus 3.000 euros al mes que le cuesta a la empresa. Pero luego vea que han entrado 3.000, pero cuando entra en la cuenta ve que de esos 3.000 hay 1.500 euros que están bloqueados en número rojo. ¿Por qué? Porque ahí se incluye la retención del IRPF, ahí se incluye el pago de cotizaciones sociales del trabajador y de la empresa y le quedan solo los 1.500 restantes. Eso supondría un cambio de chip bastante sustancial. Y esto tiene que ver también con el bajo coste, con los bajos salarios de los jóvenes que cobran muchos empleados. Hay un problema de carácter fiscal. Y ya para terminar, acabo. Los salarios, al igual que cualquier otro precio, no se pueden determinar por ley. Y los salarios, en el caso concreto de los salarios dependen de la productividad. Y España tiene un problema grave de productividad. Si la productividad no aumenta, es imposible aumentar los salarios. Los salarios estarán condenados a mantenerse estancados, que es lo que ha sucedido en España en los últimos años. Por lo tanto, hay que abordar 3 problemas que son, desde mi punto de vista, la causa del desaguisado laboral que tenemos en España. Un problema cultural, un problema regulatorio y un problema de carácter fiscal. Bien, pues, ¿se escucha bien? Sí. Vamos, digamos que estaba escuchando a Manuel y a Santiago, ¿no? Estaba pensando que de los conservadores o de la gente de pensamiento tradicional se suele decir que siempre vivimos subarrendando posiciones de economía política de otros, ¿no? De liberales y socialistas, que son ideologías economicistas, que tienen un programa claro de economía política. Y nos vamos a cuestiones pues, antropológicas o jurídicas o literarias, ¿no? Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Es decir, voy a enfocar el trabajo no en términos tanto de economía política, sino de lo que decía también Manuel, ¿no? En la parte cultural, sobre todo que tiene que ver con la precariedad. Entonces, me quiero fijar en una enfermedad cultural, digamos, una enfermedad en sentido etimológico de infirmitas, o sea, de falta de firmeza, que se traslada al carácter y que yo creo que hace que padezcamos esta situación de precariedad económica sin resistirla políticamente, sin quejarnos demasiado en términos casi terapéuticos. Es decir, la gente tiene ansiedad, tiene depresión, pero le cuesta una imaginación política o una superación de este estado de cosas, ¿no? Entonces, esto, claro, conecta, por supuesto, con el tema de otras mesas. Es decir, el tema del trabajo no encuentra su solución solo en el mercado de trabajo. Hay que conectar mercado con vivienda, con salud mental, con el tipo humano que produce nuestro mercado de trabajo, porque esas son dimensiones antropológicas que van unidas. Es decir, la producción y la reproducción, la vecindad, la familia y el trabajo, la labor, el hogar y el lugar. Entonces, yo lo que quiero hacer es una vindicación de la estabilidad frente a un discurso que hace dulce la precariedad, que es el de la flexibilidad. Entonces, y pensando en un tipo de sujeto, que el boomer en el sentido casi caricaturesco, ¿no? De la generación de cristal que hablaréis luego, dice que los jóvenes son narcisistas. Y yo estoy de acuerdo en el siguiente sentido. Un sujeto narcisista es un sujeto que está obsesionado con el éxito, pero que como no tiene demasiado sentido, pues tampoco se esfuerza demasiado. Es decir, es alguien que percibe que su esfuerzo no tiene demasiado sentido, porque ve el trabajo como una mera autorrealización, porque no hay vínculos no económicos que poner
por los cuales servir, ¿no? A los cuales servir. Entonces yo creo que el trabajo tiene tanto más sentido como tenga sentido tu vida. Es decir, un buen trabajo es una vida buena, está totalmente ligado, ¿no? ¿Y por qué se produce ese sujeto narcisista? Esa es la pregunta. ¿Es su culpa, digamos? Y yo creo que no. Yo creo que el sujeto narcisista es aquel que ha sido desvinculado por dinámicas tanto de mercado como de burocracia pública y privada. Y por tanto que su tiempo social está roto, que no sabe cómo insertarse en un pasado ni tampoco cómo pensar en un futuro. Y por eso decimos, ok, boomer, ¿no? Cállate, las generaciones se entienden cada vez menos, porque cada vez hay menos vínculos antropológicos sólidos que den sentido al trabajo, que den sentido al esfuerzo. Entonces, hay un sociólogo americano que se llama Richard Sennett, que habla de esto en términos de corrosión del carácter. O sea, lo que dice es, el carácter son los vínculos, son los vínculos de obligación, son los vínculos de trascendencia, los que dan verdaderamente sentido, que son vínculos comunitarios. Y ahora, como el problema de ese sujeto de que escribía antes narcisista es que creyó que podía fiar su identidad y su bienestar a la carrera profesional. Pero es que cada vez la carrera es menos carrera, que es una especie de 100 metros vallas. Lo que dice Sennett es que job, en inglés, en el siglo XIV, era algo que tú te llevabas, mientras que carrera es por donde transitas. Entonces, a ese sujeto, el mercado de trabajo se aparece como una inmensa fábrica de frustración, porque digamos que has fiado tu vida al sentido del trabajo, pero el trabajo no te permite el sentido de tu vida, ¿no? Es más, voy a cortar esto porque, bueno, había traído un libro para ocultar las notas, pero bueno, voy a vindicar la artesanía. Esto son unos esbozos que he hecho y voy a ir, de hecho, directamente a la médula. Lo que yo creo es que junto, y como bien señalaba Manuel, ¿no? Junto a qué es un salario digno, está la cuestión de qué tipo de trabajo produce un buen carácter, que es lo que dice Sennett. Es decir, que produce vínculos estables y una sociedad, por tanto, más armoniosa, con más libertad política, porque si tenemos vínculos estables no hará falta tanto Estado, pero con más justicia social, porque si esos vínculos también darán lugar a una mayor justicia social, ¿no? Y, de hecho, yo uso esto como patrón para ver qué es un buen salario y qué es un buen trabajo. ¿Qué es un buen salario? Aquel que permite soportar formas de vida más estables. Por ejemplo, una familia. Si medimos qué es un buen salario por la realización personal, pues los sueldos serán peores y no nos parecerá tan mal. Porque como en el fondo tú lo que quieres es construirte una carrera profesional apetecible y luego te das cuenta que no puedes. En fin. En cambio, si pensamos en una sociedad de gente que si quiere comprar una casa y quiere tener niños en esa casa, exigiremos que esos salarios sean mejores. En fin, entonces yo creo que esto, claro, ¿esto cómo se come? Esta es la pregunta, porque es la pregunta que siempre se hace al conservador, que dices, bueno, muy bien, tú estás diciendo que las ideologías economicistas modernas no pueden solucionar el problema. Estás diciendo que prudencia. Sí, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces yo no lo sé, he dicho, no soy economista y no lo seré jamás. Pero creo que sí que tiene un rendimiento político. Frente al discurso de la estabilidad, la reivindicación de la estabilidad, yo creo que permitiría a las derechas, por lo menos a la derecha conservadora, volver a hablar de vínculos muy concretos que afectan muy materialmente a la vida de la gente. He dicho antes, trabajo, hogar y lugar. Y resituar la política en su dimensión más vivencial, en vez de en la dimensión ideológico-identitaria. Entonces, en resumen, esto es, digamos, un alegato a favor de la estabilidad de elegir aquellas formas que son estables porque son valiosas y son valiosas porque son estables. Y el trabajo es una parte de esto, no es un todo que podamos separar. Y es lo que tenía que decir. Joder, buena síntesis. Yo, si os parece, o sea, tenemos que seguir un poco los horarios y me encantaría estar aquí un rato largo, pero si os parece hacemos un turno de réplica ahora, a ver cuánto se alarga el turno de réplica y luego si tal un segundo o no, porque supongo que sobre todo entre Santiago y Manuel tendréis cosas que yo estoy un poco en medio. Tú estás en plan conciliador. Sí, tú eres como el de entiendo tu punto de vista. Estoy literalmente en medio. Sí, sí. Moderador eres tú. Si quieres el primer turno de réplica. Bueno, realmente más que réplica Manuel. Sí, o añadir algo. No, quiero decir que entre los tres se van a encontrar convergencias y divergencias. Es inevitable porque es el contraste de pareceres de toda la vida. Esta mañana, llegando para acá, he visto una noticia que altera un poco la visión de Manuel, sobre todo sobre los países del norte de Europa, frugales, que se llaman, frente a los PIGS. Que parece ser que ahora mismo en el Reino Unido la media de edad de emancipación ha superado los 50 años. Se sitúa en los 56, si no he leído mal. Ahora mismo año 2025, cuando a comienzos del siglo estaba en torno a los 30 y tantos. Con lo cual, creo que tenemos que empezar a replantear qué visión tenemos de países ricos, países pobres. ¿Por qué? Yo es una cosa que estoy diciendo desde hace tiempo en redes sociales, en vídeos, en mi canal y en ponencias.
hay personas, no solo liberales, sino también socialdemócratas y algún democristiano, si es que queda ese fósil, creo que existe todavía, que siguen con una mentalidad en la que ven el mundo desde los años 90. Es decir, ven el mundo como si viviésemos en un perpetuo año 1991, 92, 93, y estamos en el 2025, han pasado más de 30 años de la caída del telón de acero, y el mundo ha cambiado radicalmente. Lo único que se parece, entre comillas, a aquel momento histórico es que estamos de nuevo en una guerra fría. Pero no en una guerra fría como la primera, sino como la segunda. Estamos en una segunda guerra fría, en la cual no solo hay dos modelos económicos en choque, sino que incluso hay dos modelos distintos de ver la comunidad, de ver el trabajo y de ver incluso las ideas tradicionales. Es el mundo que se llama Occidente, que también me parece un término oscuro y confuso, a más no poder, a nivel filosófico, y es decir que mi perspectiva todo el rato es filosófica, no es económica. Sí, sí. Yo critico la economía política como disciplina, en tanto que muchas veces los economistas manejan términos filosóficos sin saber que lo son, no se ponen a definirlos porque los dan por hecho. No digo que todos, pero muchos sí. Yo sé que existe la filosofía de la economía como reflexión sobre la verdad de esta disciplina y como conexión de esta disciplina con el resto de disciplinas y con el ámbito que es extracientífico. Pero creo que el problema que ocurre en España, que ocurre en el Reino Unido, que ocurre en Suecia, que ocurre en general en toda la Unión Europea y que para bien o para mal en Estados Unidos con la segunda elección de Trump ya han despertado de eso, es que ven el mundo como veían los boomers que tenían 30 y tantos años en los 90 y ahora tienen 60 y tantos. Ese mundo ha cambiado completamente. El mundo del trabajo, el mundo de la tecnología, el mundo de las relaciones interpersonales, el mundo de cómo se establecen las parejas, de cómo se tienen las familias, ha cambiado para bien o para mal. Con el avance de la mal llamada inteligencia artificial, con el avance de Internet, con el avance de la neurociencia, de la biotecnología, todo esto se está transformando. Yo antes he hablado de la dialéctica de clases que se da, es decir, pero también hay una dialéctica de estados y de imperios. Alemania ha tenido una industria potente hasta ahora ya sigue siendo el país motor de la Unión Europea, pero ya no lo es tanto después de la voladura del Nord Stream y de los conflictos bélicos que estamos viviendo, para que veamos que la economía es economía política. Es decir, yo creo que Marshall se equivocó al quitar el adjetivo de política. Intentó desideologizar la disciplina y lo que hizo fue lo contrario, ideologizarla más. Y no lo digo por los austríacos, sobre todo por los neoclásicos, que a los austríacos no se les mete ahí, pero son como una especie de primo que se lleva bien o mal con los neoclásicos según el día. El problema es que yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de ciertos componentes que ha dicho Manuel. De hecho, yo considero que el IRPF es un impuesto que no surge con la democracia y que tendría que ser revisado. En la época de Franco, no es que vaya a defender el franquismo, pero en la época de Franco no había IRPF. Y además, los impuestos individuales o eran mínimos o no se pagaban. Por cierto, un modelo muy parecido al de Corea del Norte, que no se paga impuestos. Lo pagan las unidades empresariales en tanto que son productivas, con lo cual habría austríacos que tendrían que revisar la economía de Corea del Norte para ver si ven ahí cosas interesantes. La cuestión es que en la época de Franco la gente podía emanciparse de su hogar a una edad mucho más temprana que ahora. La gente podía comprarse una casa y pagar una hipoteca en muy pocos años, cosa que ahora no ocurre. Y al mismo tiempo, un solo salario podía mantener una familia durante bastante tiempo. Es verdad que la mayoría de mujeres no podían abrirse una cartilla, no podían tener propiedades inmuebles, pero unas cuantas sí, por ejemplo, las que no se casaban. Y entonces, claro, da la casualidad, una cosa que yo dije en el programa de Risto Mejide, que conozca un poco mi vida mediática lo sabrá, yo dije que Franco fue más socialista que el PSOE. Cuando digo socialismo no digo en sentido marxista y tampoco lo digo en el sentido estatista ni en el sentido de, oh, mira, los nazis, nacional socialista. Yo, bueno, el repollo es 2 veces pollo. O sea, quiero decir, no caigamos en esa broma, pero sí es verdad que quien ha aplicado una agenda, digamos, social-liberal más clara en España ha sido el partido de sometimiento a la oligarquía extranjera y los que no se han enterado de lo que era el franquismo, más que la izquierda, ha sido la derecha. Sobre todo la que supuestamente... No, no lo digo... No. Acusatorio total. Empatía, pero es sobre todo el mundo de la derecha tradicional la que no ha entendido el papel que tuvo en el franquismo la doctrina social de la Iglesia, yo creo que tuvo más papel que el nacionalsindicalismo, a la hora de gestionar lo que era una sociedad de cariz industrial. Y yo insisto que la industria es poder.
Es imposible que en un país las personas sean libres y soberanas de actuar y de elegir qué van a coproducir o qué van a consumir si esa nación no es soberana, ni es potente, ni tiene seguridad. Porque para que una persona sea libre, y pues lo primero tiene que tener garantizado el que pueda salir del trabajo, llegar a su casa y que no le maten, que no le roben, que no le violen, etc. Con lo cual, yo solo puedo ejercer mi libertad personal cuando tengo una seguridad ciudadana que me lo permite. Con lo cual, aquí se conecta un poco, y aquí es polémica la cuestión, la precariedad laboral, el paro, con la inmigración. Con el tipo, cuidado, yo no estoy en contra de la inmigración per se, sino con el tipo de inmigración que llega y en qué condiciones. Porque importamos fuerza de trabajo del lumpenproletariado africano que llega a España y compite con los autóctonos, incluso con los inmigrantes que ya están asentados, tira los salarios a la baja y en algunos casos, por cuestiones religiosas, desarrolla conflictos interétnicos en ciertos barrios que siempre son barrios obreros. Es decir, al barrio de Salamanca no están, La Moraleja no están, donde viven la mayoría de progres, por cierto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos que conectar necesariamente, incluso desde un punto de vista filosófico, el desarrollo económico con planes y programas a largo plazo que impliquen también ver qué modelo migratorio que tenemos, qué modelo geopolítico tenemos, dónde nos insertamos a nivel de organizaciones internacionales, porque ahora mismo la Unión Europea está completamente desnortada, despistada y fuera de juego con lo que está pasando entre Trump y Putin, y no se están enterando de una cosa que algunos venimos viendo desde el análisis geopolítico de la cuestión. Y lo digo porque yo soy, como diría Rajoy, muy español y mucho español, pero ahora mismo en el mundo solo hay 3 países que cuenten, que son Rusia, China y Estados Unidos. Y el resto estamos a verlas venir. Incluso la India, que ha superado a China en población, no tiene un modelo sociopolítico y económico industrial que pueda ser parejo a los otros dos. Entre otras cosas porque todavía conserva un sistema de castas heredero de la religión hindú que es muy difícil de romper, por cierto. Aunque, bueno, hay estados en la India que están más desarrollados que otros, como el de Kerala, que por cierto está gobernado por el Partido Comunista. Pero países como Brasil, incluso, y por supuesto los que están dentro de la Unión Europea potentes, yo que sé, Francia tiene la bomba atómica, al igual que la tiene el Reino Unido, que no está en la Unión Europea, pero ahora mismo no tienen capacidad de competir con estos colosos que están reconstruyendo completamente el mundo, incluso, yo diría, empezando a romper los consensos internacionales, incluso a nivel económico, que existían desde la paz de 1945. Estamos entrando en un mundo nuevo y, por tanto, las soluciones que se han aplicado hasta ahora para resolver problemas, como tiene que ser el tema del paro, pues no funcionan. Yo no estoy de acuerdo con que los españoles vean con malos ojos a los empresarios. Si fuese así, cada vez que un español entra a un bar, pegaría al dueño del bar. Y es como cuando dice que la violencia contra las mujeres es estructural por el patriarcado, entonces los hombres pegarían a todas las mujeres que van por la calle. Nosotros entramos a un bar o una tienda y no pegamos al empresario. Nos relacionamos con él, tenemos una relación cordial. El problema no es ese. El problema es que nuestras empresas duran poco porque no tenemos músculo económico para que esas empresas duren más. Incluso no tenemos músculo económico para propiciar que las empresas puedan crecer. El lugar del mundo donde más libertad hay para generar empresas es el África subsahariana. Pero como está insertada en la división del trabajo internacional que tenemos, ningún país del África subsahariana puede solventar y remontar la situación en que le dejó el proceso de descolonización que vino previamente asentado por la Conferencia de Berlín, que yo creo que aquí los 3 repudiamos, por lo que supuso para el continente africano. Entonces, ¿cuál es el problema? También hay otro problema que va más allá de la cuestión de los empresarios o de los trabajadores. Yo estoy de acuerdo con que los trabajadores cobren el 100% de su salario, incluido el excedente de producción o plusvalor que se queda al empresario. Ya incluimos todo porque el excedente de producción se lo queda tanto el capitalista como el Estado. Y yo soy tan crítico del Estado o más como Manuel, entre otras cosas, porque yo estoy diciendo hace tiempo que nosotros tenemos una casta funcionarial parasitaria de la clase obrera que habría que revisar a nivel laboral. Yo soy partidario totalmente de que los funcionarios sea más fácil despedirlos de su trabajo. Porque es verdad que a un funcionario se le puede echar de su trabajo si comete algún delito, etc. Hay otros que son suspendidos de empleo, pero no de sueldo.
Pero cuando un empresario, cuando un funcionario falta mucho tiempo a su trabajo, llega tarde siempre al trabajo, se coge bajas una tras otra, o no llega digamos, a niveles productivos necesarios, yo creo que ese hombre se tiene que ir a la calle. Ese hombre o esa mujer o lo que sea. Porque ahora hay varios géneros. Entonces, tenemos que tener más facilidad para echar a los funcionarios de su puesto de trabajo cuando no cumplen con su cometido. Y esto sí que sería revolucionario defenderlo, pero eso no implica tampoco estar en contra del funcionariado en sí. Hay funcionarios que son muy profesionales, quizás los que sean más polémicos a nivel de labor sean los que se dedican a la educación o a la administración pública, pero, joder, los policías, los bomberos, la gente que se dedica al tema sanitario, los funcionarios de prisiones, realizan trabajos que son muy duros y que hay que ponderar. Dicho lo cual, yo estoy de acuerdo contigo en que ciertas ideas de comunidad y ciertas ideas tradicionales de la cultura española tienen que ser reivindicadas para generar un modelo societario, no solo laboral y económico, sino societario y extraeconómico necesario como fulcro y al mismo tiempo como entretejimiento con lo económico. Y que conste que yo soy partidario de un Estado fuerte. Yo soy partidario de que si el Estado tiene que pesar 180 kilos, que pese, pero de músculo, no de obesidad mórbida. No es lo mismo estar mamado, como dicen ahora los jóvenes, cosa que tú y yo no somos, Manuel. No es lo mismo estar mamado que estar, pues eso, me lavo con un trapo atado a un palo, como el de los Simpsons. Entonces, un Estado bien musculado, bien eficiente, es lo mejor que podemos tener para que las empresas privadas, mixtas y públicas funcionen bien. Pero al mismo tiempo, un Estado eficiente es fundamental para que España pueda ocupar el lugar a nivel internacional que nuestra historia, nuestras tradiciones y costumbres y lo que el resto de la inmensa mayoría de españoles quieren, que es que ocupe un lugar prominente, siendo un país de medio tamaño y a punto de tener 50 millones de habitantes, que creo que es un hito demográfico a considerar. Mucho por inmigración, etc. Yo creo que también deberíamos repensar el modelo migratorio y deberíamos priorizar más la inmigración hispanoamericana o iberófona que la inmigración del África subsahariana. Lo cual no implica que haya que echar a todo el mundo, sino simplemente pues, entender que nosotros tenemos una cosa que no tiene ni el Reino Unido, ni Alemania, ni Francia, que es la hispanidad. Y ellos pues, no tienen ese problema, porque el problema de la migración no es la inmigración en sí, es la inmigración con un tipo de religión muy particular, que ya sabéis cuál es, pero no voy a decir. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, me parece que incluso para impulsar la empleabilidad juvenil, además de tener una industria fuerte, además de tener una fiscalidad racional, además de tener un Estado bien mazado, bien moldeado, bien pulido, bien esculpido, y tener una política económica internacional importante y potente, porque mis compañeros han hablado de cuestiones micro. Yo intento también conectar lo micro con lo macroeconómico, y lo macroeconómico se conecta con las relaciones internacionales y con la geopolítica de manera necesaria. España tiene que conectarse más con el mundo hispano, entre otras cosas porque en Estados Unidos hay 60 millones de hispanoparlantes, ya es la segunda nación después de México con más número de hispanoparlantes del mundo, y tiene que hacerlo porque las grandes unidades geopolíticas que tienen capacidad para reconstruir su mercado laboral y para influir en los mercados laborales externos a sus fronteras son tres. Y ya las he dicho, Rusia, China y Estados Unidos. Estados Unidos, que es un país que tiene poco tiempo para recomponerse porque el avance de China y de los BRICS es enorme. Y tiene que recomponerse encima con una Europa hostil a izquierda y a derecha. Cuidado, que no es solo... o sea, que ahí tienes a Cayetano Álvarez de Toledo diciendo lo que dice en Twitter sobre esto es un atento contra la democracia porque Ucrania es una democracia. Hombre, ¿hace cuánto tiempo que no hay elecciones en Ucrania? Se han ilegalizado todos los partidos de izquierdas, se han perseguido a grupos religiosos, hay un exterminio de grupos rusos étnicos desde hace tiempo. Todo esto que estoy hablando tiene que conectarse con el mercado laboral porque una persona no puede trabajar en un país que es inestable políticamente, inestable geopolíticamente y que tiene problemas con los vecinos, como nosotros tenemos, por ejemplo, con Marruecos. Entonces, puedo estar de acuerdo con el tema de una racionalidad fiscal mayor, eso tiene que estar conectado con la productividad, como bien dice Manuel, pero esa productividad solo es posible relanzarla a través de tres cosas: industria, industria e industria. Y la industria tiene que ser impulsada desde planes y programas de política económica del Estado, incluso a través de planificación indicativa, que permita no ya solo que
la gente joven pueda tener una empresa industrial. Es decir, si tú fundas, o sea, si tú montas una empresa que es dar helados con forma de pene, pues bueno, eso es muy bonito, pero no incide para nada en el lugar que ocupa España en el mundo, salvo que te dediques a la industria del porno. Pero si tú quieres competir con la inteligencia artificial que se está desarrollando en China o en Estados Unidos o en Rusia, necesitamos desarrollar empresas de todo tipo que desarrollen inteligencia artificial programada en español desde el inicio y no que traduzcan, porque es el problema que tenemos ahora, que traducimos IAs programadas en inglés o en chino. Y necesitamos también empresas públicas, privadas o mixtas que relancen una industria, entre otras cosas, frente a la bochornosa política ecologista que nos ha llevado también a la situación en la que estamos. Anécdota, que te gusta mucho. El otro día estuve viendo, hace 4 días, un documental sobre los paneles solares en Castilla-La Mancha. Pues el señor que los estaba montando estaban funcionando con un motor de estos que bombean, ya sabéis. ¿Por qué? Porque los paneles solares no valen para nada. Es decir, ¿cómo recoges la energía del sol y la reconviertes luego a una cuestión productiva? Para bien o para mal, los combustibles fósiles y el carbón en menor medida todavía siguen siendo el gran impulso económico que hay, porque la lucha por los recursos naturales del mundo está ahí. Así que los jóvenes puedan trabajar implica que los jóvenes estén mentalizados de pertenecer a un país que quiere impulsarse y ser grande. Y eso va más allá de la cuestión económica. Se entronca con la cuestión histórica y se entronca con la cuestión política. Y ahí las medidas que hay que tomar serán las que sean adecuadas en cualquier momento. Si en un momento conviene liberalizar, se liberaliza. Si en un momento conviene proteger y nacionalizar, se nacionaliza, según la coyuntura que haya y según los planes, programas e intereses que España necesite en cada momento, como hacen todos los países. Y lo digo porque esto ya es una cuestión vital de vida o muerte para España, porque Europa occidental está, entre comillas, agonizando ante el mundo que se está construyendo. Por eso lo fundamental también es, y termino, un cambio necesario de mentalidad por el cual dejemos de ver el mundo. Evidentemente no estoy diciendo que abandonemos digamos, las escuelas en las cuales nos hemos formado, pero tenemos que dejar de ver el mundo con una mentalidad de los años 90, porque el mundo de los años 90 no es el actual. No estamos en el año 1993, estamos en el 2025. Y si no cambiamos el chip, nos lo van a cambiar a nosotros y a lo mejor incluso nos lo implantan. Bueno, yo cuando me invitasteis y sabía que estaba Santiago, jamás pensé que iba a estar de acuerdo en una de las cosas que comentaba Santiago. Yo sorprendo, ¿eh? Sí, a ver. Hay que facilitar el despido de los funcionarios. Bueno, yo es que iría más allá. Es que hay que eliminar la figura del funcionario. Es que el funcionario como tal, el empleo de por vida, es algo que supone una anomalía a nivel internacional. En muchos países de Europa y del mundo tienen empleados públicos y no tienen plaza garantizada de por vida. Pasan una serie de pruebas, etcétera, y son contratados. Decías tú, es que es difícil despedir. No, Santiago, es imposible despedir a un funcionario. Ahí creo un estudio salió hace no mucho tiempo en el que se había abierto expedientes a varios de cientos de funcionarios por cosas muy graves, ya no solo no ir a trabajar, sino cosas todavía más graves, y luego nunca acababan, son contados con los dedos de la mano los casos en los que un funcionario es despedido. La inmensa mayoría de países el término funcionario se aplica a cuerpos muy específicos, por ejemplo los jueces. Los jueces y algún otro cuerpo de funcionarios del Estado. En España, ¿no? En España está muy extendido, más del 80% de los empleados públicos son funcionarios, tienen plaza en propiedad, etc. Ahí habría un cambio sustancial que desde luego no se va a abordar, o al menos no veo que se aborde a corto o medio plazo. Bastaría con que al menos se incremente la productividad. Hoy mismo, creo, he visto una noticia que también me sorprendió. El PSOE proponía suspender de empleo y sueldo durante un mes a los funcionarios que lleguen tarde a trabajar. Bueno, pues eso es lo mínimo. Lo increíble es que haya pasado 40 años para que nos demos cuenta de eso, ¿no? Entonces, eso
El tema de los funcionarios estoy de acuerdo, pero bueno, volviendo al tema del empleo, del mercado laboral y especialmente relacionado con los jóvenes. Sí, yo creo que hay un problema de mala imagen del empresario. Con esto no quiero decir que la inmensa mayoría de españoles, como comentas, vayan a un bar, a una tienda y vayan a pegar al dueño. No, pero sí, la imagen es negativa y de hecho las encuestas reflejan que España es uno de los países más anticapitalistas del mundo. Es decir, cuando se le pregunta por el capitalismo y la figura del empresario, muchos, una parte muy importante de la población responde negativamente. Dice que el capitalismo es malo, que el empresario es malo y es un explotador. Casualmente, no sé si sabéis que este tipo de encuestas se aplican y se realizan en otros muchos países y a nivel internacional el país más procapitalista del mundo es Vietnam. Los vietnamitas son los que ven con mejores ojos la figura del empresario, el capitalismo, el libre mercado, etc. Y no creo que sea casual. Luego, tema de cuáles son las posibles soluciones al respecto. Está demostrado también que aquellos países donde no existe indemnización por despido ni salario mínimo son países en los que la tasa de paro es más baja y los trabajadores cobran más dinero. Con esto no quiero decir que sea necesario eliminar el salario mínimo ni eliminar por completo la indemnización por despido. Lo que digo es que hay datos que certifican que sin indemnización por despido y sin salario mínimo, los trabajadores pues, tienen mayor empleabilidad y cobran más sueldo. Por lo tanto, la clave del asunto para mejorar la situación laboral y también de renta de los jóvenes, desde mi punto de vista, es en general una mayor libertad económica y una menor presión fiscal, pero sobre todo una mayor libertad económica, especialmente a nivel laboral. Las cosas no se mueven de forma estática. Hay países que hace muy pocos años eran pobres y hoy son enormemente ricos. Y hay muchos ejemplos al respecto. En Europa tenemos uno que es Irlanda. Irlanda era el país más pobre de Europa hace 40 años y hoy la renta per cápita es muy superior. ¿Qué hizo Irlanda? Apostó por la libertad económica y fundamentalmente por un sistema fiscal mucho más atractivo para atraer empresas, especialmente grandes multinacionales. Y al revés, hay países que en su día eran enormemente ricos y hoy son tremendamente pobres. Y ejemplos, pues yo creo que son evidentes a los ojos de todos, ¿no? Venezuela es uno, Cuba es otro, la propia España, y ahí coincido una vez más contigo, España era un país miserable, era un país pobre y de hecho teníamos que emigrar a Hispanoamérica para ganarnos la vida. España pasa de país pobre a país rico bajo la dictadura franquista, concretamente la segunda fase, después del año 59, con los planes de estabilización y la apertura económica al mundo. Ahí es cuando pues nos abrimos y empezamos a convertirnos en un país rico. No estoy de acuerdo con el tema de que la clave de la riqueza radique en la industria. No tiene por qué ser así. Hay muchos países donde la estructura productiva se centra en el sector servicios y son enormemente ricos. Lo que sí creo es que se necesita un marco regulatorio y fiscal y de emprendimiento lo suficientemente amplio para que, si se decide implantar industria, que sea competitiva. En España, por desgracia, es muy difícil la industria pesada por múltiples motivos. A nivel regulatorio es muy complicado abrir una planta, una fábrica, o incluso ampliar una fábrica. Requieres permisos de toda naturaleza, a nivel administrativo, a nivel de suelo, a nivel medioambiental. Y por lo tanto, pues existe un problema a la hora de que se implante industria en España. Y luego hay un problema de carácter energético. Estas mismas semanas escuchábamos cómo hay muchas empresas que solicitan la conexión a red y se la deniegan porque incluso estamos empezando a sufrir problemas de apagones y la industria pesada se ve obligada a apagar el interruptor para evitar la caída de la red. Entonces, es complicado que con ese tipo de factores y de fundamentos se llegue a implantar industria pesada. En todo caso, la industria ha cambiado por completo. La industria actual no es la industria decimonónica del siglo XIX, donde los trabajadores se dedicaban, como en las películas de Chaplin, 8 horas, 10 horas diarias a apretar tornillos, ¿no? Tuercas. Ahora está robotizada, está altamente tecnificada.
hay aplicación de grandes tecnologías. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, la industria es positiva, pero en todo caso no es la solución al problema económico de España. Tendrá que ser, en todo caso, si España se especializa o hay empresas que se especialicen en el ámbito industrial, bienvenidas sean, pero no tiene por qué ser así. También nos podemos especializar, como nos hemos especializado y de forma bastante ventajosa y competitiva en el sector del turismo. Somos potencia turística no solo porque tengamos sol y playa, hay muchos países que tienen sol y playa, sino porque ofrecemos un servicio de alta calidad y muy variado a los turistas que vienen a España. Ofrecemos un gran servicio, nos hemos especializado en materia de turismo y por eso somos potencia a nivel mundial. Solo hay que visitar el extranjero para hospedarse en un hotel y te das cuenta que los hoteles españoles le dan 1000 vueltas a los hoteles extranjeros y eso es lo que ha permitido que grandes cadenas hoteleras se implanten en el extranjero. Por lo tanto, y no me extiendo más, tema del mercado de trabajo y especialmente entre los jóvenes. Es fundamental abordar al menos algunos de los problemas que comentaba al principio, porque si no, no hay solución. Esos problemas son estructurales. El cultural, si cabe, es quizás el menor de los problemas, porque la cultura, bueno, al fin y al cabo, si hay muchos españoles o muchos jóvenes que quieran ser funcionarios, bueno, pues allá ellos y no tanto empresarios. Pero al menos los que quieran ser empresarios, y eso es fundamental, darle facilidades para que creen sus empresas y especialmente una vez que crean sus empresas que puedan crecer. En España se ha establecido un umbral arbitrario, artificial, a partir del cual es muy difícil crecer porque al empresario no le compensa. Hay regulaciones de carácter laboral, fiscal, sindical, que desincentivan enormemente el crecimiento de las empresas. Yo me pregunto, ¿por qué narices en España imponemos ese umbral en 50 trabajadores y no lo imponemos en 500 o en 1000? De tal forma que las empresas, una vez que nacen, que es cierto que muchas fracasan, pero eso no es malo per se, una vez que nacen, si logran tener éxito, que logren avanzar y que logren crecer. Y luego, para terminar, yo creo que es fundamental la flexibilidad a nivel laboral. Es decir, que sea fácil contratar, que sea fácil, por lo tanto, también despedir. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pues a mí, por poner una anécdota, ¿no? Decían, bueno, sí, es que yo mañana puedo perder el trabajo y a mí mi empresa me indemniza con 1 semana, 2 semanas como mucho de sueldo después de llevar trabajando X años. Vale, pero lo que no te cuentan es que al día siguiente, si quiere trabajar, trabaja. Y eso en España es muy complicado. ¿Por qué? Porque es enormemente costoso, difícil, etcétera, contratar. Y ese tema, que creo que es peliagudo, no se ha abordado en este país. Ojalá algún día se aborde para no tener que vanagloriarnos de tener una tasa de paro del 9%. Porque lo vamos a ver. Si en este país logramos, bajo el gobierno del PSOE, que la tasa de paro, en lugar del más del 10, se sitúe por debajo del 10, vais a ver los titulares. Por debajo del 10%, 9% de paro. Pero claro, esto se lo explicas a un inglés, a un holandés, a un danés, a un sueco, a un finlandés, a un estadounidense, te dicen 9%. Dios mío, ¿qué narices está pasando en ese país para que haya una tasa de paro tan elevada? Ojalá avancemos hacia esa línea. Si os parece, un turno más tuyo, Pedro, y cerramos Sí. porque tenemos que empezar la siguiente mesa. Sí, no, claro. Nos han dicho tantas cosas que voy a decir muy pocas, que son de las que me acuerdo. Y si os parece bien algunas cosas, se acaba un bajón. Si os parece buen cierre. Entonces, hay varias cosas con las que estoy especialmente de acuerdo. Bueno, por ejemplo, cuando Santiago decía lo de que... Bueno, yo creo que una cosa que estamos de acuerdo es que el Estado español es un Estado débil, paradójicamente. O sea, es un Estado muy grande, pero incapaz de cumplir las funciones propias de un Estado, ¿no? de un Estado soberano. Es decir, que es un Estado que lo que hace es gerencia, creación de burocracia, pero que tiene muchas dificultades para hacer política directiva. Entonces decías tú, claro, no es un Estado soberano, por eso es un Estado tan grande pero débil. Es un Estado fofo, ¿no? En vez de un Estado mamado, decías, un Estado fofo. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo contigo también en que esto es una cuestión geopolítica. Donde no estoy de acuerdo es que
la solución a eso pueda pasar por algún tipo de... O sea, yo en esto soy pesimista. A mí hay un analista inglés que me gusta mucho, se llama John Gray, que siempre hace como el análisis pesimista y a veces hasta te consuela, pues después, mira, es verdad. O sea, te estamos yendo de la tragedia al absurdo. Pues a veces en algunas cosas sí. Y es claro, España tiene posibilidad de ser un Estado soberano en el sentido que tú dices, es decir, en el sentido que es soberano China o que es soberano Estados Unidos y de hacer una planificación industrial. Y yo creo que no. Yo creo que China es... Yo creo que tampoco. Claro, yo creo que no. Pero que tampoco se puede... Es decir, que luego hay un océano y 2 siglos de independencias que hace muy difícil que tú rompas el bloque en el que estás integrado, que es Europa, ya que es una especie de reunificación ibérica. A mí eso me parecería muy complicado. Es más, creo que este es uno de los problemas que tiene la Unión Europea, que es precisamente que tampoco es un Estado en sentido neto. Es decir, China y Estados Unidos son Estados y gobiernan políticamente a sus pueblos. La Unión Europea es una entidad, una organización internacional muy potente en muchas cosas, pero precisamente porque no es un Estado, la ata mucho de manos. Entonces, España es un Estado medio que está en una organización supranacional que no es un Estado. Entonces, me parece muy difícil ser un Estado soberano, hacer una política, un Estado de obras, ¿no? Que decía Fernández de la Mora, el ideólogo del régimen que no has reivindicado, pero del régimen de Franco, que hablaba también de la envidia igualitaria. Eso me lleva al siguiente tema. Que es claro, si los españoles son envidiosos, o sea, yo creo que, yo en general en los tópicos nacionales, no creo, o sea, en la psicología nacional no creo mucho. Sí creo probablemente que España es un país menos pro mercado que otros países como Inglaterra, pero bueno, por razones históricas, lógicas y culturales. Incluso hay un catolicismo social remanente haga que haya una cierta fobia a un emprendimiento que pueda destejer precisamente esos vínculos, ¿no? Pero no creo que sea por envidia, creo simplemente que es por historia. Entonces, dicho eso, se ha dicho que muy difícilmente España puede ser un Estado soberano, en el sentido por lo menos neto. También estoy de acuerdo con el exceso de regulación, pero es que yo creo que hay un exceso de regulación por lo mismo. Es decir, hay un exceso de regulación porque España no es un Estado soberano, porque, como he dicho antes, en una sociedad además atomizada necesitas Estado. Es decir, si tú rompes los vínculos no estatales, sino económicos, y luego quitas el Estado, lo que queda es una especie de incertidumbre vital total, una especie de descampado antropológico que va a pedir a la gente seguridad, que va a volver a ver Estado. Con lo cual, yo estoy de acuerdo también con que la política es prudencial, es decir, más o menos regulación. En muchas cosas el exceso de regulación es absurda y anquilosa en el mercado laboral, estoy muy de acuerdo. En otras, para tener una economía potente, hacen falta intervenciones del Estado. Es más, quitar regulación es una intervención del Estado. Pero creo que el margen de maniobra que tenemos no es demasiado, ¿no? Por eso, bueno, mi intervención ha sido reformista, en el sentido de decir, el margen de actuación que tenemos es poco, pero creo que podemos empezar por resituar el lugar del trabajo en la vida social, volver a hablar de formas de vida buena y volver a centrar el debate público en estas cuestiones materiales entre las cuales consta el trabajo. Y ya está. Bueno, pues así queda esto, ¿no? Sí. Nos citamos en una futura.